Dios les bendiga. Lindo estar otra vez con ustedes y les damos la bienvenida a todos los que están mirándonos a través de estas cámaras, a través de este medio. Bienvenido a la congregación de los santos, como dice la Biblia. Estamos más que felices aquí viendo los acontecimientos que suceden, porque sabemos que estas son señales de la segunda venida de Cristo. Un saludo grande para todos los colegas, los pastores que nos ven, los amigos, los hermanos en Cristo y muy especialmente a la Iglesia de la Boca, que en estos días nos volvieron el gobierno a cerrar las puertas otra vez. Pero lo que no sabe esta gente es que cuanto más presionan a la iglesia, más crecemos. Estamos creciendo numéricamente y también en capacidad, en conocimiento. Es hermoso lo que Dios está haciendo en medio de todo este tumulto, ¿no? Todo este lío. La semana pasada hemos estado hablando del temor y del miedo. Y hoy, después de algunos días de oración, hoy miércoles, he pensado hablar de un tema que sigue al temor, al miedo, y para contrapelo de todo esto, y la fe en Dios. Así que el tema de nuestro en esta semana será esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Usted dice, ¿qué quiere decir este título? Parece un juego de palabras, ¿no? Este título quiere decir que hay esperanza. Aún para los que no tienen esperanza, hay esperanza. Parece un juego de palabras, pero es una frase que está en la Biblia y enseguida la vamos a leer. Este título quiere decir que hay una esperanza en medio de la incertidumbre y la desesperanza que reina en el mundo a partir del inicio famoso de la pandemia del COVID-19. El mundo entró en una incertidumbre muy grande que ha ido avanzando, no tanto por el virus en sí, sino por la propaganda, por lo que dicen del virus y por las exigencias que nos vienen de algún lado, porque no son de los gobiernos, sino que los gobiernos locales obedecen a directivas que están detrás de bambalinas y que tratan de entrar en pánico a la población mundial. Mire, cuando usted ve así fríamente en un vuelo de pájaro, ¿cómo ve al mundo hoy? Bueno, lo vemos hundido en la miseria, en plaga mundial, que es lo que estamos viendo, en enfermedad, no solamente de COVID, esto es lo que no dicen los medios. La gran cantidad de enfermedades que algunas se multiplicaron, ya existían en menor escala, pero ahora se multiplicaron. Pero también se multiplicó el temor, que eso hace que las otras enfermedades se multipliquen. En algunos casos el terror, porque el temor llegó a tener terror en la gente, hambres, muertes, pánicos, enfrentamientos entre seres queridos que se denuncian unos a otros, soledad, encierro. Mire, frases de incertidumbre a través de los medios de comunicación. Si usted escucha los medios de comunicación, va a entrar en un pánico que después no va a poder salir. Están diciendo, el mundo ya no será igual. Si usted se lo cree, así será. Las vacunas no son suficientes. Y están tomando como ejemplo a Israel, que ya casi vacunó a toda la población, y hay más de 1,5 millones de infectados. Después de haberse vacunado, se infectaron igual.
el virus muta, dicen los medios de comunicación, y se pone más agresivo. Es decir, esto aumenta el pánico. Denuncien, dicen, a quienes no usan tapaboca y denuncien a aquellos que hacen reuniones, aunque sea su familiar, denúncielo por el bien al prójimo. Están poniendo al padre contra el hijo, al hijo contra el padre. Los abuelos no se pueden reunir con los nietos. Los hijos mayores le prohíben visitar a los padres ya mayores, ancianos o grandes. Los enfermos internados están solos, no lo dejan visitar por sus familiares, ni a través del vidrio, no los dejan entrar. Los que mueren, mueren solos, sin velatorio, sin funeral. Pero uno ve a las directivas que nos gobiernan y los ve en farra, en fotos todos amontonados. Es decir, piden que hagan algo la población y ellos no lo cumplen. Tal es así que ellos también se infectan, porque no siguen el protocolo. Todo esto, querido amigo, hermano que me escucha, ha sido fríamente planeado, calculado y se está llevando a cabo. El temor y la desesperanza enferma y mata más que el coronavirus. Se lo aseguro. Anoche estaba escuchando varios médicos en diferentes canales que todos hablaban lo mismo. Aumentaron tremendamente los problemas como estrés. No hablaban del coronavirus, hablaban del temor que han infundido los medios de comunicación y los políticos que dirigen a los pueblos, a la población. Aumentó el estrés, el surmenage, suicidios de adolescentes y jóvenes, ataques de pánico, soledad por aislamiento y tremenda cantidad de gente que ha entrado en depresión. El mundo está entrando en una desesperanza que es muy difícil que salga de allí si sigue escuchando a todos los mensajes que están alrededor de él. Jesús ya lo había anticipado esto, Por eso los creyentes lo único que hacemos es ver lo que pasa e ir a la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Viendo todo lo que pasa, vamos a la Biblia. En San Lucas, capítulo 21, versículo 11, dice varias cosas más, pero voy a lo puntual. Jesús hablando de las señales antes de que Él venga a buscar a la iglesia. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Esto se está sucediendo hoy. Terremotos, maremotos en diferentes lugares. Luego dice hambres junto con pestilencias, es decir, pestes y hambres. Y esto es lo que está pasando hoy. Y habrá, escucha esta parte, y habrá terror. Habrá terror. Y hay una I. Es decir, que el terror que menciona el Señor viene por lo que habla anteriormente, no por lo que va a decir ahora. Va a venir este terror por los terremotos, por las pestes, por el hambre, y luego dice, y habrá terror. Y es otra cosa, grandes señales en el cielo, como las lunas rojas que están anunciando en este tiempo, que se va a ver, nubes cargadas de enormes piedras que cuando caen matan animales, personas, rompen casas, cosas, señales en el cielo que los hombres no pueden entender, el color del firmamento que nunca se había visto, colores que a los científicos, en vez de decir qué hermoso, les aterra, porque son consecuencias de la capa de ozono que se está infectando cada vez más. Ahora, si usted presta atención, Jesús anticipó esto, lo que estamos viendo hoy. Ahora, ¿cómo podemos tener esperanza con esta
con este panorama desesperanzador. ¿Cómo me voy a poner a hablar yo que hay esperanza contra la esperanza que ya no existe? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos en estos días de la esperanza contra esperanza. Y muy especialmente vamos a ver hoy el pasaje en Romanos capítulo 4 que se refiere a la vida de Abraham. En el Nuevo Testamento está relatando lo que pasó con Abraham. En Romanos capítulo 4, versículo 18, vamos a leer hasta el 25 y después lo vamos mirando de a poquito. Dice Romanos 4, versículo 18, viene hablando de Abraham, que Dios le anticipó que iba a ser padre de multitudes. Y dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Ahí está el título de nuestro tema de esta semana. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó. ¿Quién? Abraham. No se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, es decir, era estéril. Tampoco dudó por incredulidad de la palabra de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mensaje precioso de la palabra de Dios. Abraham, los que hemos leído la Biblia sabemos la historia, dice que aquí, por lo menos, hablando de lo que está escrito acá, para todos aquellos amigos que nos están viendo por primera vez, acá dice que Abraham era como de casi 100 años. Ya era un hombre muy mayor. Y su esposa era de 90. Y toda su vida había sido estéril, no podía tener bebé. Pero, como Abraham llegó a creer en Dios, y la Biblia dice que Dios le llamó amigo a Abraham, eran amigos, qué linda expresión. Un día le visitó Dios y le dijo, vas a tener un hijo, dentro de un año te volveré a visitar y tendrás un hijo. Y la Biblia dice aquí, ¿qué es lo que hizo Abraham? ¿Qué esperanza tenía Abraham si miraba su cuerpo? Como hombre no tenía muchas posibilidades, ya era muy anciano. Su mujer era estéril y también era anciana. Inclusive a esa edad, la misma Biblia dice que Sara había perdido las costumbres de las mujeres. Ya era imposible. Entonces, al mirar en sí lo que estaba pasando en su propio cuerpo, en su esposa, la esperanza se le desmoralizaba. Era imposible que tuviera un hijo. Pero si escuchaba a Dios y le creía a Dios, Dios podía darle lo que él prometió. Y Abraham dice que creyó a Dios, tuvo esperanza en la palabra de Dios porque creyó en él, aún contra esperanza, aún mirando su cuerpo que era imposible, y el cuerpo de su mujer. Y dice la palabra del Señor que le fue contado por justicia. Es decir, fue considerado justo.
delante de Dios por haberle creído a Dios. Como al año más o menos de esta promesa, Sara abrazaba un hijo de Abraham. Y Abraham era papá. ¿Qué le parece? 2 abuelos siendo papá. Y nació Isaac, uno de los patriarcas también que Dios usó en el tiempo. Abraham tuvo fe en Dios y Dios respondió a esa fe. Su fe le fue contada por justicia, dice. Es decir, que Abraham fue considerado justo delante de Dios. Pero mire qué cosa. Dice el versículo 22, creo que es, a ver. 23. El versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él, escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, los que creemos en el Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, los que creemos en Jesús, que murió por nuestros pecados y en nuestro lugar, y en el Padre que lo levantó de entre los muertos. Dice que al final de todo, el versículo 25, dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Los que creemos en el sacrificio de Cristo, los que creemos en Cristo como nuestro Salvador, los que aceptamos al Señor como Salvador, en el cielo se nos es considerado como justos. Claro, alguna persona que está mirando que es incrédula y que nunca escuchó la palabra de Dios dice, ¿y eso de qué nos sirve acá, ahora? Bueno, hubo un personaje en el Antiguo Testamento que pensó como usted. El hermano de Jacob. Jacob añoraba la primogenitura y Esaú dice, ¿para qué me sirve ¿de qué me sirve la primogenitura en este mundo? Si total me voy a morir. No entendía nada de la vida eterna. Algunos dicen hoy, ¿de qué me sirve la justificación si me voy a morir? Es que la justificación es desde ahora y hasta la eternidad. Es el pasaporte al reino de Dios, acá y en la eternidad. Ahora, yo he puesto un título que dice esperanza contra esperanza. ¿En qué nos da esperanza la justificación frente a la desesperanza actual que reina en este mundo? Bueno, si usted le pregunta a cualquier persona, y muy especialmente a los jóvenes, si tiene algún ideal, algún pensamiento para el futuro, se va a encontrar que están bastante desilusionados y están como esperanzados que en algún momento esto va a pasar mientras que los medios siguen bombardeando que esto se va a empeorar. Una realidad es la que vive el hombre y la mujer que no creen en Dios. Esa es una realidad. La persona que no cree en Dios rechaza a Dios y no obedece ni sus mandamientos, ni su palabra, no sigue a Jesús. Pero otra realidad es la del hombre y la mujer que ama a Dios, que cree en Dios, que sigue a Jesús y que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal y obedece su palabra. Los que hemos creído en el Señor tenemos una esperanza que yo se la voy a leer ahora en el Apocalipsis. Hay una esperanza contra esperanza del mundo. A ver, ¿qué dice Dios de los creyentes? Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones, capítulo 3, versículo 10 y 11. Le dice a la iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.
Acá hay una promesa de esperanza para los creyentes. Por cuanto has guardado la palabra, mi palabra, dice Dios, yo también te guardaré de la hora. Y cuando Dios habla de la hora, habla de la tribulación que viene a este mundo, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No dice sobre Argentina, sobre Italia o sobre Norteamérica. No, dice sobre el mundo entero. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te libraré, yo te guardaré. En estos días vamos a ver muchos de estos textos que hablan de la esperanza del creyente. Los días peores, estimados amigos y hermanos, los días peores de los cuales habla la Biblia que vendrían al mundo, todavía no han llegado. Lo que estamos viendo ahora es un ensayo de lo que va a venir. Y usted dice, bueno, usted está como los noticiosos ya dando anuncios. Estoy hablando a la persona que no cree en Dios, porque acabo de decirle que para los creyentes hay esperanza. Hay esperanza de ser sacados de acá, cuando ya las cosas se pongan imposibles. Lo peor que está anunciado en la Biblia que vendría al mundo todavía no vino, no ha llegado. ¿Por qué? Sencillamente porque la iglesia está aquí en la tierra, que también eso está escrito. La iglesia está aquí en la tierra porque todavía tiene que predicar, todavía tiene que anunciar el reino de Dios. Hay hermanos todavía que todavía no han entrado en la fe, están dando vuelta y diciendo dónde está el camino, quién tiene la verdad, si esta es la vida no quiero vivir más. Alguien de la iglesia le tiene que ir a predicar a esa gente. Por eso la iglesia todavía está aquí, porque Dios quiere alcanzar a esas personas que están buscando el camino, la verdad y la vida. Muchos hermanos y amigos nuevos entrarán en este tiempo, como están entrando ahora al reino de Dios. Lo que estamos viendo hoy, vuelvo a repetir, es un ensayo de la preparación para el gobierno mundial. Es una preparación para el gobierno mundial. Estaba viendo un video que me mandó un pastor de una iglesia en Canadá que tiene como pastora una persona atea. La mujer que predica, la mujer que pastorea, no cree en Dios. Y la gente está ahí, es una iglesia unida de diferentes credos. Bueno, esta es la iglesia que se está levantando cuando la verdadera iglesia se vaya de aquí. Ahora, esto es una preparación para el gobierno mundial. Llámese el nuevo orden mundial. Llámese el nuevo reseteo mundial. Llámese la nueva moneda mundial. Llámese la iglesia unificada mundial. O el gobierno y el gobernador mundial que dice que está por aparecer. El gobierno y el gobernador mundial no aparecerá mientras la iglesia esté aquí. Y se lo digo yo, no porque yo sea Dios, sino porque lo dijo Dios. El anticristo, el gobernador mundial, no aparecerá mientras la iglesia esté aquí. Podrán planificar, podrán poner el nuevo orden para que sea mundial, podrán ya arrancar con el reseteo mundial, podrán fabricar la moneda mundial, podrán estar tratando de unirse los credos para hacer una iglesia mundial, pero el gobierno mundial, el gobernador mundial, no aparecerá mientras que la verdadera iglesia de Jesús está en la tierra. Segunda de Tesalonicenses. Lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a volver a leer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Estos versículos están más actuales que nunca con lo que está pasando. Mire, versículos 3 y 4 leemos, y después vamos a saltar al 6 y al 8 para no leer todo. Dice, nadie os engañe.
en ninguna manera. Está hablando de Cristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y mire lo que dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, va a barrer con todo lo que habla de Dios, porque Él quiere ser el único Dios sobre la tierra, y Dios le va a permitir que la gente crea en Él, porque rechazaron al verdadero Dios. A ver qué dice el versículo 6, del 6 al 8, a ver. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, acentuado, a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Él será quitado. Este es el Espíritu Santo que está en la iglesia, que está dentro de los creyentes que han aceptado a Cristo. Él va a ser quitado. El Espíritu Santo va a dejar de obrar. Se va con el Señor, pero no se va solo, se va con la iglesia. Mire, vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Leemos hasta el 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor nos viene a buscar. Esta es nuestra esperanza. Por eso no nos preocupamos por todo lo que pasa en el mundo. Los gobiernos se pelean, los hombres pelean, se discuten. El pánico, el terror abunda sobre las calles. Cada vez la cosa se está poniendo peor. Y usted dice, ¿cómo los creyentes están sonrientes? ¿Qué pasa con esta gente? Oiga, tenemos esperanza, contraesperanza. Creemos, como creyó Abraham. Así como Abraham creyó que no era por su capacidad, porque ya era viejito y por la de su esposa, que iba a tener un hijo, sino que creyó por la promesa que Dios intervendría. Nosotros también creemos que así como Dios prometió, no tenemos esperanza en este mundo porque ya no la hay. Este mundo tiene fecha de vencimiento. Esto va avanzando a un gobierno mundial que va a terminar con destruir la humanidad. Pero el Hijo y la hija de Dios tienen esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que Cristo anunció que nos vendría a buscar antes que viniera la hora peor sobre este mundo. ¿Y cómo sería eso? Seríamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, así como uno cuando pestanea. Desaparecemos y vamos a reunirnos con Cristo. Cristo no va a venir a la tierra, nos va a esperar en las nubes, dice San Pablo. Y seremos llevados allí y nos encontraremos con Él. Y nos iremos con Él al reino eterno del cual fue preparado antes de la fundación del mundo natural. Mi estimado amigo, hay esperanza contra esperanza. Y la iglesia de Jesucristo, ellos que creen en el Señor, han creído y creerán, estos también
pueden esperar tranquilos. El mundo tiene la esperanza y la mirada puesta en el gobierno mundial. Ya todos los pueblos están hablando del gobierno mundial. Aún el Papa está hablando del gobierno mundial. Pero los hijos de Dios tenemos puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, que es nuestra esperanza. Él pronto volverá a buscarnos. Quiero terminar mirando un texto en Colosenses. En Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice: a quien Dios, el creador del universo, el Padre de todos nosotros, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir? Lo volvemos a leer. A quien Dios quiso dar a conocer, lo da a conocer a Cristo. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Es decir, a través de Cristo, el mundo conoció las riquezas del cielo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mire, no solamente nosotros tenemos la esperanza está en nosotros y la podemos compartir. Tenemos el permiso de Dios de hablarle a usted de parte de Él y decirle que hay esperanza. Y esta esperanza no es cualquiera, es una esperanza de gloria, dice la Biblia. Tal vez usted ya está cansado de ver, de oír todo lo que está pasando en este mundo. Bueno, quiero decirle que saque la cabeza de este ruido. Deje de mirar y de contemplar lo que le rodea para creer en este mensaje que hace más de 2000 años que está dándolo el Señor a través de la iglesia y que Él espera que los hombres le crean a Él. El que creyere puede tener esperanza porque será salvo, mas el que no creyere será condenado y pasará por la hora de prueba que viene al mundo. Y yo le aseguro que lo que viene será terrible. Demonios serán sueltos en la tierra. Satanás reinará en este mundo por muy poco tiempo, algunos años. Y los hombres querrán morirse, dice la Biblia, y no podrán. Y mientras todo esto acontece aquí, el pueblo de Dios estará gozándose en el reino maravilloso de Cristo. Usted que me está escuchando y que tal vez nunca escuchó el Evangelio, esta es la primera vez, usted dice: pastor, ¿cómo puede hablar con tanta seguridad? Mire, estoy en el mismo mundo que usted. Tengo un cuerpo similar al de usted. Cualquiera me puede matar y hacerme o tratar de hacerme callar por lo que estoy diciendo. Pero hay una cosa que no podrán, es apagar y hacer callar la voz de Dios. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y su palabra sigue predicada. Y cuanto más persigan a los cristianos, más crecerá la iglesia del Señor, más se multiplicarán los cristianos, porque siempre fue así. El único que va a hacer callar la voz de la iglesia se llama Jesús, porque Él nos va a llevar para su gloria. ¿Quiere ingresar al reino de Dios? Usted que está por primera vez, ¿quiere entrar en las filas de estos hermosos hombres y mujeres que tienen esperanza contra esperanza? Bueno, lo que tiene que hacer es recibir a Cristo en su vida, invitar a Jesús que entre en su corazón
y que le ayude a cambiar, a ser transformado, a comenzar una nueva vida con Él. Si usted quiere hacerlo de corazón, le ayudo, le guío en una oración. Repita conmigo esta oración al Padre y hágalo consciente. Yo oro despacio para que usted pueda repetir y pensar lo que dice. Oremos. Padre eterno, en esta hora quiero recibir a Cristo en mi vida, en mi corazón. Lo quiero recibir para que sea mi Salvador. Perdona mis pecados, mis rebeliones contra ti. Perdona mi ignorancia por no saber y conocer tu palabra. Ayúdame, Señor. Permíteme entrar en tu reino. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, cuando deja el receptor, vaya a un lugar a solas y siga hablando con Dios. Esa emoción, eso que siente adentro, es la palabra de Dios que no volverá vacía. Le va a hacer conocer a este Dios maravilloso. Adquiera una Biblia, lea los evangelios, porque en los evangelios está la vida de Jesús. Y al pueblo de Dios que nos mira, le recordamos que los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche estamos predicando la palabra por este mismo link, YouTube, Facebook, Instagram. Vamos a orar para que Dios nos siga llenando de su esperanza de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a todos los que llevan el mensaje de salvación. Señor, fortaléceles en este tiempo y que la esperanza de gloria que tenemos en Jesús sea cada día más grande, más poderosa. Enciende nuestros corazones con aquel amor con el cual tú nos amaste y nos has amado hasta el fin. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a predicar este último tiempo a muchas almas. Te lo pido en el nombre de Cristo y en el nombre de Cristo te doy gracias, porque yo sé que siempre nos oyes. Amén y amén. El viernes nos veremos nuevamente a las 9 de la noche y por este mismo link. Dios les bendiga mucho.